El libro de Josué, ¿me pueden ayudar por favor? Que está ahí ya en la computadora. Es Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Usted no va a ver diapositiva, mucha diapositiva, porque la verdad que hace menos de 30 minutos que el Señor me dio esta palabra y no tuve tiempo a hacer anotaciones. Solamente voy a fluir conforme a lo que el Espíritu Santo me guíe, porque sé que es lo que Él quiere que nosotros traigamos para cerrar este tiempo y para darle inicio a un año que se aproxima con grandes retos, pero sabiendo que Dios va al frente de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios es conmigo, di conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Aunque se levante el mar y los vientos soplen, yo estaré tranquilo por encima de la tormenta. Padre, tú eres Dios. Tú eres quien permanece en medio del diluvio. Aleluya. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Escuche bien: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Dígale al que está a su lado: qué bien que te ves hoy. Algunos se ríen como me está hablando mentira. Hay damas que por más que tú le digas te ves bien, no, yo estoy toda escricajada. Estoy como Saiyajin 5 aquí con los cabellos todo despelucados y tú me dices que me veo bien. Dile: yo te veo como Dios te ve. Así que te ves excelentemente bien. Aleluya. Aquí no hay feo, y lo feo Dios le pone su gracia. Amén. Aleluya. Si no, ¿cómo usted cree que yo me pude casar con mi esposa? Mi familia, cuando yo llevé a mi esposa, cuando era novia, una blanquita, en el sur de República Dominicana, somos así como Freddy, morenito, así como Freddy y yo. Y de repente dijeron mis tíos: viniste a refinar la familia. Joel está que se ríe porque él también va en la misma, ¿no? Pero Dios es bueno. Y le digo esto antes de entrar a la palabra, porque Dios es un Dios que tiene sentido y humor, y no tenemos que tener la cara como de limón. Tenemos que sonreírle a Dios, sonreírle a la vida, no importa. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted ve esos boxeadores que tienen esa cara así como te voy a devorar vivo, y usted ve el otro boxeador que se le está riendo, le meten un terror psicológico a esos que supuestamente son los matatanes. Porque estas personas que están riéndosele en tranquilo, en paz, en medio de un conflicto que se van a matar, y tú lo ves que se están como sonriendo, aunque esta persona usted lo vea de que agresiva, así con la cara de bravo, por dentro están aterrorizados. Si no, pregúntenle a Goliat. Si no, pregúntenle a David.
Y antes de entrar a la introducción de esta palabra, 40 días y 40 noches, ese gigante, ese paladín llamado Goliat, desafiaba al ejército de Dios. Y cada vez que el pueblo se ponía en orden de batalla, él salía y decía: yo no soy un hombre, envíenme a alguien que pelee conmigo. Si yo pudiera más, ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si él pudiera más, nosotros seremos sus siervos y les serviremos. Envíenme un hombre. Y añadía: hoy he desafiado yo a los escuadrones de Israel. Y Saúl estaba metido debajo de la cama. Y por 40 días, diga conmigo, 40 días. Mire, 40 días Goliat estuvo desafiando al pueblo. 40 días Moisés estuvo en el monte Sinaí buscando la ley. 40 días y 40 noches Jesús estuvo ayunando en el desierto. 40 años el pueblo duró deambulando en un desierto. 40 días los espías tomaron para poder espiar la tierra y darle un informe a Moisés. Ahora, ¿qué significa el 40? El 40 significa proceso. Diga conmigo, proceso. El 40 es proceso. Y cuando el pueblo de Israel estaba en ese proceso, que cada vez que iba a la guerra salía este paladín a desafiarlo con su palabra. La Biblia habla que tenía una espada gigante, una lanza, y al final de cuentas comienza a darle tanta pompa a cosas que ni siquiera usó. Amén. Pero lo que me sorprende y es lo que me llama la atención ahorita en mi espíritu, reflexionaba sobre, estaban los hermanos de David, estaba todo un ejército en el campo de batalla y todo el mundo aterrorizado con la boca callada porque escucharon. Diga conmigo, escucharon. Escuchaban lo que estaba diciendo este paladín. Por eso es que hay un problema cuando tú escuchas y cuando yo escucho lo que no debemos escuchar. A veces nosotros tenemos una fe en este nivel de altura y cuando escuchas 5 minutos una persona, la fe comienza a bajar, a bajar, a bajar y tú te quieres como meter debajo de la tierra. Hay personas que te absorben la energía si tú le prestas tus oídos. Hay personas que tú no puedes escucharle. Hay personas que tienen que dejarle el sitio. Y el Espíritu Santo me decía mientras estaba ahí: en el 2026 muchos de ustedes van a tener que subirle el vidrio a mucha gente. En el 2026 usted va a tener que eliminar muchos números de sus celulares. Y yo también. Porque hay personas que lo que hacen es, en vez de infundirte aliento, vida, lo que hacen es que te infunden temor con lo que hablan. La Biblia dice, escuche, que las palabras son espíritu. Y cada vez que una persona suelta una palabra, son espíritu, a veces de maldición, de hechicería, de brujería. Y usted y yo tenemos que entender que cuando usted se queda callado, usted le está diciendo a esos espíritus que vienen como palabra, le está diciendo: es verdad. Porque el que omite algo prácticamente, y el que calla algo, lo está recibiendo. ¿Me sigue? Y estoy entrando suavecito así para que usted me entienda. David llega al campamento y por accidente, pero sí con un propósito de Dios, él escucha lo que este hombre estaba hablando, lo que este paladín estaba hablando. Los hermanos de David y todo el ejército también escuchaban, pero retrocedían del campo de batalla cuando escuchaban el sonido de la voz. Tu voz tiene sonido en el mundo espiritual, pero la voz de las personas también tienen sonido en el mundo espiritual, y todo obedece a una voz. La Biblia dice que lo que nosotros vemos fue creado ¿por qué? Por lo que Dios habló. ¿Me sigue? Y la Biblia dice que usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado de lo que declaramos, de lo que hablamos, de lo que decretamos, pero también tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Cuando los hermanos de David vieron a David, ahí hablaron: yo conozco la dureza de tu corazón
que para venir a ver la guerra ha venido. Y David dice, pero ¿qué he hecho? No es mero hablar. Porque cuando David escuchó a ese paladín, lo primero que dijo: ¿y quién es ese que desafía a los escuadrones del Dios del cielo? Porque van a haber muchas personas que van a ver crisis, pero cuando tú y yo vemos con los ojos de Dios, lo vamos a ver como una oportunidad. El que ve la crisis se atemoriza en el miedo y dice: yo no voy a avanzar. Para los asiáticos, la palabra crisis tiene dos significados: es peligro, diga conmigo peligro, u oportunidad, diga conmigo oportunidad. Todo va a depender de quién y cómo lo vean. El pueblo de más de 40,000 soldados veían a Goliat como un peligro. David lo veía como una oportunidad. Por eso es que cuando él escucha, él le dice: ¿qué le darán al hombre? Y lo preguntó por 3 veces. Y Eliab, que nada brillaba por su ausencia, cada vez que Goliat venía a atacar, es el primero que comienza a hablar. Porque hay personas que no hablan cuando tienen que hablar, y no hablan cuando tienen que hablar. ¿Cómo es? O sea, hablan cuando no tienen que hablar y se quedan callados cuando tienen que hablar. Entonces Eliab tenía que salir a respaldar el desafío de Goliat, pero no, cuando David su hermano habla, ¿qué le darán? Entonces él, porque como dicen en dominicano, hay personas que ni lavan ni pretan la batea. O sea, hay personas que no hacen ni dejan que otro haga. Entonces cuando Eliab, y a veces en la vida tú y yo nos vamos a encontrar con Eliab. ¿Tú sabes quién era Eliab? El hermano mayor de David, que no se estaba enfrentando, pero estaba oponiéndose a David. ¿Para qué? Para que David saliera a quitar el oprobio. Entonces cuando escucha la voz, escucha esto, el problema es que hay muchas personas, como le decía al principio, que están escuchando lo que no deben de escuchar, pero el enemigo sabe a quién le habla. Porque cuando tú y yo estamos llenos de Dios, con el celo de Dios, y el enemigo comienza a hablar, nosotros sabemos que perro que ladra, dígalo duro, perro que ladra. Y el mismo Goliat dice: ¿acaso soy yo perro? Y David dice: eso es lo que yo estaba esperando. Se está considerando un perro. Que tú vienes conmigo con palos. Ven aquí que te voy a decorar. Y cuando le dijo eso, usted conoce la historia y no el mensaje. David se lanzó al campo de batalla. David no fue que retrocedió. David no fue que habló para ver lo que respondía y se iba para atrás. No, no. Mientras más avanzaba Goliat, más avanzaba David. Y tomó ¿cuántas piedras del arroyo? 5, diga conmigo 5. Pero la Biblia dice que esas piedras estaban procesadas, estaban lisas por el arroyo. Una vez le hablé de eso. Dios no utiliza piedras que no han sido procesadas. Estaban lisas, ya estaba procesada. Y uno dice: pero le faltó la fe. Porque si era un Goliat, ¿por qué cogió 5 piedras? Cuando usted analiza la vida de David, posteriormente, en los años que reinó, él derribó 5 gigantes que eran familia de Goliat. Por eso era que proféticamente él estaba cogiendo 5 piedras. Con una piedra iba a matar a Goliat, pero habían 4 piedras que eran para los otros 4 gigantes que iban a faltar. Entonces cuando usted y yo entendemos eso, sabemos que tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Porque ¿qué era lo que mantenía en temor y en terror al pueblo? Lo que estaban escuchando ¿de quién? Del paladín. ¿Qué era lo que lo mantenían en un terror terrible? Lo que ellos escuchaban, el espíritu que salía de la boca de Goliat. Pero no es el tema. Diga conmigo: encuentros sobrenaturales en la adversidad. Va a ser un estudio rápido. Si usted tiene pregunta, hágala. Los martes podemos contestar preguntas. No es un mensaje como los domingos. Puede contestar, hacer alguna pregunta al final, que si Dios nos ayuda se la vamos a contestar, y si no, se la vamos a investigar para traerla para la próxima. Nosotros no nos inventamos lo que no nos sabemos, ¿sí? Porque hay personas que le hacen preguntas y no saben y se están inventando cualquier cosa ahí, y que para no quedar mal. Dicen: el dominicano se inventa hasta lo que no sabe. No, si yo no me sé algo, yo me quedo callado y después se la traigo para la próxima, porque no me voy a poner a inventar. Entonces esto va a ser una enseñanza, un estudio relajado, a menos que el Espíritu Santo se meta en fuego, y bueno, ya usted sabe. Diga conmigo: encuentros
sobrenaturales en la adversidad. Dígalo de nuevo: encuentros sobrenaturales en la adversidad. En el año 1999 yo escuché esto, pero también lo investigué y sí pasó. Hubo una mujer llamada Joy Verónica que había llegado a Nuevo México por unas vacaciones, y dentro de esas vacaciones, junto con su esposo y sus hijos, habían llegado a un lugar donde había un rialto que rentaba cabañas. Y esta persona se acerca donde este realtor, le llaman, ¿no?, lo que rentan y venden cosas, para ver la cabaña que ellos iban a estar vacacionando. Y ya deja el carro prendido, le pone el seguro, el freno de emergencia. De una manera u otra, el freno de emergencia se le quitó al carro. Sus 3 hijos estaban dentro del carro y el carro se estaba yendo por un despeñadero. Al ella ver esto, ella reaccionó rápido, se puso de frente a esa 4x4, era un vehículo alto, y comenzó a atajar este vehículo hasta que su esposo pudiera entrar al carro, poner el freno de emergencia y que no se convirtiera en esas vacaciones en una tragedia. Ahora, esto hizo que ella pudo detener un poco el vehículo, pero se quedó debajo y el vehículo le pasó por encima. Eso está ahí. Si usted lo busca, va a encontrar esa historia. Entonces, tras ese accidente, Joy quedó gravemente herida y confinada en una silla de rueda años más adelante, enfrentando el dolor y la desesperanza. Pero ella cuenta años más después que estaba en la sala de UCI, de cuidados intensivos, habría recibido una visita de un hombre misterioso y comenzó a describirlo como un hombre que tenía ojos azules, miradas penetrantes, cabello blanco con una cola como de caballo tejida y con sandalias. Y cuando este personaje llega con una bata de doctor, lo único que le dice a ella es: Joyce, vas a estar bien, vas a superar esto. Ella quedó tan traumada y tan dolida por la situación, se le fracturó la columna, varias costillas rotas, quedó en silla de ruedas. Quedó tan mal que después de 12 días fue que pudo ser intervenida prácticamente en la cirugía que le hicieron. Cuando ella se recupera, ella habla con su madre, que era una mujer cristiana, y también su esposo, que eran cristianos. Era una familia cristiana. Por eso decíamos el domingo que nosotros a veces pensamos que a los cristianos no nos pasan tragedias o cosas difíciles. Sí. Ahora, este personaje entra y ella le dice a su mamá: alguien llegó acá con estas características. La madre va a donde los guardias de seguridad y le dice: alguien entró con estas características que me dijo mi hija. Los guardias de seguridad dicen: no, nadie ha entrado, y mucho menos esas horas de la noche. Es que mi hija dice que sí, alguien entró y le dijo esta palabra: Joyce, todo va a estar bien. Los guardias vuelven a decirle: no, y mucho menos nadie puede llegar al lugar de cuidados intensivos. Revisaron las cámaras y no encontraron a ese hombre misterioso. Después Joyce entiende que fue una intervención angelical o Jesús que se le apareció en ese lugar y le dijo: todo va a estar bien y tú estarás bien. Después entendió ella que si hubiese sido un doctor normal, quizá ella no le hubiese creído. Le había dicho: ellos lo que quieren es darme ánimo para que yo no caiga en una depresión crónica por mi situación. Pero ella lo asegura y dice que fue una intervención angelical.
En el Antiguo Testamento hay muchas maneras de cómo nosotros vemos que Jesús o ángeles eran enviados por Dios para cumplir algo específico. Conocemos la historia de Abraham, que se le apareció un ángel, inclusive Melquisedec, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. ¿Quién fue Melquisedec? Rey de Salem. Muchos de nosotros que estudiamos la Biblia creemos que no era un rey normal, era una cristofonía de Jesús. Porque cuando estudiamos la historia de Melquisedec y leemos en el libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que no tuvo origen, no tuvo principio, no tuvo nada. Pero eso más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero en el Antiguo Testamento, de muchas maneras, los ángeles entraban en escena y el mismo Dios también se personificaba y entraba en escena. Cuando nosotros escuchamos el término teofanía, es Dios encarnado que se presenta para hacer una función. Hubieron ángeles y Dios mismo que se le presentó a Abraham, y Abraham le hizo un cabrito y ellos comieron. ¿Hay algunos que han leído eso? Léalo, está en Génesis. El ángel de Jehová, cuando habla, el ángel de Jehová es una cristofonía de Jesucristo. O sea, es Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento para cumplir misiones que Dios le daba específicamente. Cuando el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, y Gedeón cocina y le da y él come. O sea, y hay mucho misterio, porque la Biblia dice que nosotros tendremos los cuerpos como los ángeles. O sea que vamos a comer también. No vamos a hacer espíritus, espíritu. No, vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Es interesante esa pregunta. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando? Yo creo que di un estudio acerca de cómo será nuestro cuerpo después que resucitemos. Y vamos a tener un cuerpo como Jesús. Y Jesús, después que resucitó, comió con sus 12 apóstoles pescado. Amén. Pero eso es otra historia. Pero lo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento Jesús hacía aparición como una cristofanía. Dios el Padre también hacía apariciones como una teofanía en carne. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en la historia que leímos? Yo quiero que le demos para atrás y me la dejen ahí en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice que Josué estaba cerca de Jericó. ¿Quién era Josué? Josué fue la mano derecha de Moisés, que junto a Caleb, conocemos la historia. Ya dimos un estudio fuerte de Caleb, pero ahorita vamos a hablar brevemente de Josué. Josué fue un joven que cuando Moisés, después de 40 años, llegó a Egipto, él comenzó a ver las manifestaciones del poder de Dios que estaba en Moisés y en la vara. Y cuando él vio cómo Moisés estaba haciendo todas esas señales que por más de 400 años nadie había hecho, se le pegó a Moisés. Y para donde quiera que iba Moisés, ahí iba Josué. Cuando salen de Egipto, cruzan el mar, Josué pudo ver cómo con la vara de Moisés, que se convirtió en la vara de Dios, Moisés pudo dividir el mar en dos y él junto con la multitud pasar en seco. Pero Josué también pudo estar al pie de la falda del monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte para recibir la tabla de la ley, Josué estaba ahí cerquitita. Fue el único que estuvo tan cerca de Dios que ni siquiera Aarón se acercaba como se acercaba Josué. ¿Por qué? Porque Josué era el escudero de Moisés, y para donde quiera que iba Moisés, iba Josué. Josué fue el comandante que cuando Amalek atacó a Israel en el desierto, en el valle de Refidín, Josué fue que guió a un ejército de 40,000 hombres contra Amalek. Cuando Amalek atacó y destruyó la retaguardia, mientras que Moisés estaba en la colina del monte, y usted conoce la historia, intercediendo. Josué fue el hombre que en medio de esa batalla le dijo al sol: detente en el valle de Gabaón y tu luna en el valle de Jalaón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo. Aunque entendemos que fue una oración mal dicha, porque ni el sol ni la luna caminan, sino la tierra. Y es tan interesante que a veces hay hombres y mujeres que cuando oran con un corazón genuino y están orando de una manera incorrecta, Dios lo entiende. Sabemos que la tierra es la que gira en traslación y rotación. 24 horas al día gira, y cada año la tierra va girando.
Ahorita está de noche, pero hay en otros países que está de día. Son las 8 de la mañana, hay en otros lugares que las 8 de la noche, hay en otros lugares que son las 8 de la mañana, el sol está afuera, porque la tierra está girando constantemente. Cuando Josué dice, detente sol y detente luna, Dios lo que le dijo, él lo que está queriendo decir es que se detenga la tierra. Pero yo te entiendo, Josué, sigue. Ese mismo Josué es el hombre que había visto la maravilla de Dios. Moisés muere. Dios le dice, Moisés mi siervo ha muerto, ahora te toca a ti cumplir lo que yo le prometí a Abraham muchos años atrás. Ahora tú tienes que entrar a este pueblo a la tierra que yo le juré a sus padres, la tierra que fluye leche y miel. Ahora Josué está enfrentando un reto demasiado difícil, porque él había librado como comandante batallas, pero por primera vez él se encuentra sin un guía. Por primera vez él se encuentra sin un líder. Por primera vez Moisés no está ahí para darle direcciones. Josué pudo ver cuando los levitas llevaban el arca y cuando pusieron los pies en el Jordán, las aguas se dividieron. Ahora ya Josué no está viendo los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Josué está mirando los milagros que Dios está haciendo con él como líder. Cruzaron el Jordán, llegan al otro lado, y cuando están a las afueras de Jericó, todo el pueblo de Jericó estaba en terror a causa de ellos, pero ellos no lo sabían. Porque cuando llegan a los muros de Jericó y comienzan a mirar los muros de Jericó, Jericó era una ciudad que nunca había sido conquistada ni por los babilonios ni por los egipcios. Era una ciudad estrategia para los cananeos, que estaba como puerta, que nadie podía entrar a las tierras cananeas porque tenían que pasar primeramente por Jericó. Por eso era que Jericó era la primera ciudad que tenía que ser destruida y derribada. Cuando Moisés llegó con toda la multitud 40 años atrás y mandó a 10 espías, usted conoce la historia, 12 espías, 10 de ellos vinieron con una versión de miedo y 2 de ellos vinieron con una versión de fe. Dentro de esos 2 estaba ¿quién? Josué. Se devolvieron de ese lugar y por 40 años, mis queridos amados, estuvieron vagando en un desierto. Y cuando llegaron, los mismos gigantes a los cuales ellos le temían seguían ahí, pero seguían ahora multiplicados, porque esos gigantes habían tenido hijos que le habían engendrado también gigantes. Y es que los gigantes que tú y yo no los derribamos hoy, mañana vamos a tener que enfrentarlos. Los gigantes que tú y yo no nos enfrentamos ahorita mismo, dentro de un mes, de un año, lo vamos a enfrentar. Al contrario, cogen más fuerza ellos. Así que para atrás, diga conmigo, ni para coger impulso. Dígalo, digo, para atrás ni para coger impulso. Entonces cuando Josué llega, y es lo interesante de todo esto, cuando Josué llega y comienza a ver a Jericó, Josué era un comandante en jefe que sabía pelear las guerras de los desiertos. Él nunca había hecho una ofensiva y mucho menos había atacado una ciudad amurallada. Yo me imagino que Josué se sienta diciendo, ¿dónde está Moisés para que me guíe? Yo no tengo catapultas. Era un guerrero diestro, sabía pelear, tenía destreza con las armas, con la espada, con el escudo, con la lanza, con la jabalina. Tenía destreza. Pero cuando comienza a ver esos muros de Jericó, decían, esto es imposible. Este muro, para que usted me entienda, Jericó tenía 2 tipos de muros. El muro exterior era un muro que tenía aproximadamente 2,5 metros de ancho por 5 metros de alto. No centímetros, metros. Usted sabe cuántos son metros, ¿verdad? 2,5 metros de ancho por 5 centímetros de alto. Ese era el muro exterior. Y el otro muro, que era el otro muro que cuidaba, siempre esas ciudades se resguardaban con 2 muros, tenía un muro más o menos de 3 metros de alto. Tenían que derribar un muro,
tenían que derribar el otro muro, pero ellos no tenían catapulta, no tenían nada, no tenían herramientas de guerra para poder. Inclusive los otros ejércitos que habían querido derribar a Jericó habían fracasado, porque era la ciudad más impotente y más imponente en el mundo antiguo. Cuando Josué ve eso, aleluya, se asusta y él se retira del campamento. Y cuando se retira del campamento, él comienza, me imagino, y se sienta en un lugar. Me imagino que de lejos miraba a Jericó y decía: ¿y cómo se va a caer esta muralla? Miraba a Jericó y de repente, en esa actitud, él mirando a Jericó, se le aparece un personaje. Se le aparece un personaje que se conoce como el varón con la espada desenvainada. Un hombre misterioso que no había sido llamado a la guerra. Y cuando se le aparece, usted conoce la historia porque la leyó. Josué se levanta y dice: ¿quién eres? ¿Eres de lo nuestro o viene contra de nosotros? Pero no fue así, porque acuérdense que Josué era un general. Yo se lo estoy diciendo suave, pero yo me imagino que Josué está mirando la muralla de Jericó y está mirando para abajo y diciendo: ¿cuántos soldados van a morir aquí? ¿Cuántas flechas yo necesito? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuánto esto? Y él está mirando. Y cuando tiene el rostro hacia abajo, es que él mira y de repente que dice: ve a este personaje. Y yo me imagino que cuando él lo está mirando y lo mira: ¿quién eres? No, porque a uno lo lee así como facilito, como ¿quién eres? No, él era un hombre diestro. Josué tenía más de 86 años, pero estaba fuerte. Cuando ellos conquistan y comienzan a conquistar las tierras cananeas, él y Caleb tenían más de 80 años, 86, 87, casi 90 años. Y cuando Josué le dice: ¿quién eres? ¿Eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? ¿Qué le contestó el hombre? ¿Qué le contestó? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis aquí, porque muchas veces nosotros creemos que los ángeles o el mismo Dios siempre se va a presentar de una forma angelical. Si usted se pone a analizar y véalo conmigo, no tiene que tener tanta profundidad, analícelo. Este ser se veía como un hombre para que Josué lo confundiera como hombre, porque él está diciendo: ¿estás con nosotros? No te había visto. ¿Está dentro del campamento? ¿De qué tribu eres? ¿O eres de nuestros enemigos? No era un ser brillante, no era un ser que radiaba luz, era un hombre que se veía como hombre. Por eso Josué le dice: ¿eres de lo nuestro o eres de nuestros enemigos? Y él le dice: no. O sea, en pocas palabras, el varón con la espada desenvainada le dice: no, de ninguno. Hello, ¿cómo así? Aquí hay dos equipos. Aquí hay dos equipos. ¿Cómo es? No eres de nuestros enemigos y tampoco eres de nuestro bando. ¿Cómo es la cosa? Y el varón con la espada desenvainada, que es una cristofanía de Jesús, te va a entender por qué, le dice: no, sino que he venido como el príncipe, como el comandante de los ejércitos de Jehová. Josué, este hombre fuerte, valeroso, valiente, con una actitud de guerra, de repente como un niño se pone de rodillas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Le adoró. ¿Por qué nosotros descartamos que no fue un ángel? Porque usted y yo vamos a estar de acuerdo que los ángeles no reciben adoración. Es más, cuando Juan quiere adorar a uno de los ángeles que se le aparece en Apocalipsis, el ángel le dice: no, ponte de pies, adora al Cordero, porque yo soy un consiervo tuyo.
y los que guardan, soy un consiervo, no me adores. Entonces, cuando vemos que Josué se postra a adorar, ¿sí me están viendo, verdad? Me estaban viendo los dientes ahí, Freddy. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, número uno, él se postra en adoración. El ángel, supuestamente si era un ángel, no le dice que no adore. O sea que no era un ángel, era Dios preencarnado, era Cristo preencarnado. Por eso se llama una cristofanía. Es cuando Jesucristo se aparecía antes de la gracia en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que me sorprende es que las palabras que le dice este hombre misterioso son la misma palabra que apareció en Éxodo capítulo 3, cuando la zarza que ardía estaba emitiendo una voz a Moisés, donde le decía: quita los calzados de tus pies, porque la tierra donde está es santa. Dándome a entender que el mismo ser que se le había aparecido a Moisés para confirmar su ministerio con poder y gloria, era el mismo que se le estaba apareciendo a Josué en este momento, para que él sepa que él iba a entrar a una guerra diferente. Por eso necesitaba esa estrategia diferente. No eran las mismas estrategias con las cuales él había peleado las batallas del desierto. Las batallas del desierto se pelean de una manera, Josué, pero ahora tú debes de entender de que debes de pelear de otra manera. Y el mismo ser que se le había aparecido a Moisés muchos años atrás en el monte Sinaí, tras esa zarza que ardía y no se consumía, es el mismo ser que le está diciendo a Josué: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está, que es santo. Se está descartado que no fue un ángel, sino que fue Cristo preencarnado, porque recibió adoración. Y cuando usted lee Éxodo, usted se va a dar cuenta que Moisés también adoró. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas maneras de cómo el Padre, hay dos tipos de gloria que se llama la Shekinah, diga conmigo Shekinah, y el Kabod. Y eso quiere decir gloria, pero es una presencia personalizada de Dios, cuando Dios no envía ángeles, sino que Él mismo llega a un lugar. El Kabod de Dios es gloria pesada. Yo he sentido muchas veces cuando esa gloria entra y me toca a un nivel que me siento los pies como que no los puedo levantar, muy pesado, o a veces me caigo. No siempre he sentido eso, pero cuando yo sé cuando esa gloria cae, eso se llama peso de gloria. Kabod quiere decir peso de gloria. Entonces, cuando el ángel, cuando Jesús, en esta teofonía del varón con la espada desenvainada, le está diciendo: quita tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. Josué adoró y se quitó el calzado. Ahora, es tremendo. ¿Por qué? Porque vemos que Moisés hace lo mismo, ahora Josué está haciendo lo mismo. ¿Qué era lo que Jesús quería decirle a Josué? Número uno, que las guerras que iban a venir de ahí en adelante iban a ser diferentes a las que él había luchado. Y número dos, con las estrategias o el conocimiento que había tenido no era suficiente. Las sandalias representaban ¿qué? Conocimiento. Las sandalias representaban estrategia y fortaleza, firmeza. Ya no tú debes de depender de lo que aprendiste en el desierto durante 40 años. Acuérdense que el pueblo que iba a heredar la tierra prometida tenía tres mentalidades: mentalidad de esclavo, mentalidad de desierto, y un grupo pequeño tenía una mentalidad de conquista, pero un grupo pequeño. Por eso es que durante esos 40 años el desierto se convirtió en un cementerio masivo que se tragó todas las personas rebeldes que se rebelaron contra Moisés, hasta tal magnitud que ni siquiera Moisés mismo pudo entrar a la Canaán prometida. Ahora, Josué ya está en territorio cananeo, pero todavía no ha conquistado. Dios le dijo a Abraham que le iba a entregar la tierra. Le dijo a Moisés, y cuando Moisés muere, termina diciéndole a Josué: ahora a ti te toca repartir y te toca entregar esta tierra.
Y cuando Moisés muere, es la misma voz de Dios que le está diciendo a Josué: yo estoy contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y usted se ha leído el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Josué, que esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Usted conoce eso más que yo. Pero lo que voy es que el reto que Josué se iba a enfrentar con Jericó era un reto que ameritaba no la presencia de un ángel, sino la misma presencia de Jesús. Hay experiencias que tú y yo tenemos, gloria a Dios, pero la Biblia dice que nuestra vida, como justo que somos, debe de ir como la luz de la aurora, debe de ir de aumento en aumento hasta que su día, que es perfecto. Hay personas que se acostumbran a lo que vivieron 5, 10, 15 y 20 años atrás, y a veces están contando testimonios. Mire, yo tengo tanta experiencia y yo casi nunca la cuento. Es rara vez que usted me va a ver contando a mi experiencia, pero yo he tenido muchas experiencias cuando era evangelista en República Dominicana, en Ecuador. Se me quedó un pie en un ascensor de carga donde me rompió el zapato en dos y los dedos no me lo lisió, que era para que me rompiera literalmente los dedos. Me acuerdo, yo estaba de novio con mi esposa ese tiempo. Me rompió literalmente el zapato en dos. Mi zapato entró, mi pie entró por un huequito de un ascensor, como así. Cuando yo me vi el pie ensangrentado, dije yo: Jehová, que no me haya fracturado los dedos, que no me haya fracturado. Iba orando: Jehová, que no me haya fracturado. Cuando fui, me acuerdo que las 5 uñas se me fueron. 2 de ellas quedaron volando así. Y me dice un doctor: ¿quiere que te ponga anestesia para quitarla? No, la anestesia me va a doler más, quítamela. Quedaron cicatrices. Hasta el sol de hoy, la uña del dedo grande se me cae. La boto siempre, ¿no? Me dan un pisón y se me pone negra. Yo he visto mucho y literalmente era para que en la mitad del pie yo no lo tuviera. He visto otros milagros, amado, tremendo. Me he lanzado, a mí me decían el sirenito, porque yo iba a los ríos y cuando llovía bastante, las aguas crecían y de repente tú veías como todo lleno de agua, pero no te ponía a mirar que también estaba lleno de tierra y de arena. Y me acuerdo yo que en un río que era bien hondo, y subió, y de repente me tiré de hondo de cabeza de un palo y aterricé en una arena de cabeza. Era para desnucarme literalmente. O sea, tantas cosas y muchas otras cosas. Pero usted y yo no solamente debemos de vivir de las experiencias de lo que Dios ha hecho en el pasado, sino vivir de gloria en gloria de lo que Dios hace ahora y de lo que Dios va a hacer mañana y de lo que Dios va a hacer después. Josué se está encontrando con este hombre. ¿Por qué? Porque se iba ahora a enfrentar a un desafío que él nunca lo había enfrentado, que es Jericó. Muralla de 3, de 5 metros, 2 murallas, un pueblo del otro lado guerrero fuerte que nunca había sido vencido. Y de repente este hombre, este varón con la espada desenvainada, le dice: quita. Pero Josué le dice: ¿eres de lo nuestro o eres en contra de nosotros? Jesús le dice: de ninguno. Usted ponga a analizar. ¿Por qué Jesús le dice de ninguno si solamente habían 2? Le pregunto, esto es un estudio. Usted me puede, ¿qué usted cree que Jesús le estaba diciendo? Ajá. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Está interesante, es así. Aquí no hay respuestas incorrectas. Pero yo me voy a ir un poquito más adelante. Cuando Jesucristo o el varón con la espada desenvainada le pregunta, le dice: de ninguno. Lo que le estaba diciendo a Josué: tú no estás entendiendo esto, Josué. Tú eres el invitado a esta guerra, porque la guerra es mía. Usted me sigue. La guerra que tú y yo podamos estar viviendo no es tu guerra, es la guerra de Dios. El que se mete contigo se mete con Jehová.
Él es como el hermano mayor. Cuando Jesús le dice, escuche esto, de ninguno, lo que le está diciendo a Josué: Josué, ¿tú crees que esta es tu guerra? Tú eres un espectador, porque la guerra es mía. Siéntate para que tú veas cómo yo me voy a mover. Por eso es que en los momentos más difíciles, ¿por qué muchas veces nosotros no vemos la manifestación de Jesús en nuestra vida? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque nuestros ojos están mirando a Jericó. Cuando tus ojos miran a Jericó, no tienen la habilidad de mirar a Jesús. Cuando tú pones la mirada en Jesús, entonces Jericó es pan comido. Porque que esos muros caigan no dependa de ti, sino del que controla la guerra. ¿Y quién es? Jesús. Yo no soy ni del otro bando, ni soy de tu bando, Josué. Tú no estás entendiendo que tú eres un espectador, porque yo soy el comandante de los ejércitos, que antes de que tú entres a Jericó, ya yo voy a derribar la ciudad. Y cuando Jesús, preencarnado en el varón de la espada desenvainada, le dice: quita tus experiencias, quita tu inteligencia, quita tu astucia de guerrero, de hombre estratega, porque esta batalla tú no la vas a ganar como le ganaste a Amalek allá en el desierto. Ahora me toca a mí. Y tiene que comenzar a cumplir. Este hombre fuerte, guerrero, de repente se pone en adoración y lo que le dice es: ¿cuáles son las instrucciones que ha dicho Dios? Primero quiere pelear con el hombre, pero de repente se pone en adoración. Por eso es que un hombre o una mujer de Dios, por más grande que crea que es, y que no tiene la necesidad de venir a adorar junto con el pueblo, se mete en grave problema. El domingo yo duré un poquito más porque estaba adorando a Dios ahí, y no sé, pero a mí me gusta adorar. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree que, por ejemplo, hay predicadores que solamente aparecen en el culto cuando van a predicar. Nadie lo ve en el tiempo de la adoración. Josué era el comandante. 40,000 soldados estaban a sus pies. Más de 4 millones de personas, por donde quiera que iba Josué pasando, le daban el saludo, porque era el líder. Y de repente él está de rodillas, ¿haciendo qué? Diga conmigo: adorando. Y por revelación, yo me imagino a Jesús diciéndolo: ya él entendió. Porque esta guerra que es mía, esta batalla que no es tuya, Josué, yo la voy a pelear, pero tú tienes que provocarla con tu adoración. Por eso es que la adoración y la alabanza, cuando nosotros entendemos eso, no es un rito para cumplir. Viene la alabanza, viene la ofrenda, viene la prédica. Viene la alabanza, viene la adoración, viene la prédica. Por eso van a haber momentos, amados. Yo le he dicho, yo no soy predecible. Quizá la ofrenda va a estar y quizá no va a estar, quizá va a estar al final, quizá vamos a entrar con la prédica y vamos a entrar en alabanza totalmente, como el Espíritu Santo haga. Pero la adoración, escúcheme, y la alabanza, yo lo he dicho esto otras veces y se lo vuelvo a repetir, es lo más importante que debe de estar aquí y en su corazón. No es la palabra, porque cuando usted y yo adoramos desde el Espíritu, dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Él está buscando, es porque hay escasos adoradores, o es porque hay adoradores que le adoran en mentira. Si hay adoradores que Él les busca que le adoren en verdad, es porque hay adoración que son disfrazadas, pero cargadas de mentira. Entonces la adoración es lo que provoca que haya una palabra del cielo como respuesta a lo que usted está subiendo. Por eso es que lo que nosotros desatamos en la tierra se desata en el cielo. Tu adoración que tú haces en la tierra desata una palabra en el cielo. Y por eso es como consecuencia de tu adoración y de mi adoración, Dios te puede hablar y te puede dar una palabra que te puede catapultar. Por eso es que la adoración no es algo secundero, amado. La adoración es lo más importante, más que lo que yo estoy haciendo ahorita. Porque si no hay una adoración genuina, no va a haber una palabra que venga del corazón de Dios. Porque cuando hay adoración que sube al cielo, Dios dice: necesitan una palabra que descienda del cielo para donde ellos están. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, cuando vamos, dáselo fuerte al Señor.
Cuando Josué se quita lo de comandante en jefe, se quita lo del líder, y solamente lo que dijo adorar, y le dijo: ¿qué es lo que hay que hacer? Jesús le dice: quita tus experiencias, porque al 2026 lo que yo te voy a entregar no va a ser con lo que tuviste en el 2025. ¿Sabías tú que tú y yo tenemos ángeles asignados? Yo estaba orando en una madrugada, y esto no se lo he dicho a nadie, y yo pude ver en mi espíritu cómo hay ángeles que Dios lo está quitando de personas. Y yo decía: pero ¿cómo le está quitando el ángel? ¿Cómo está quitando? Yo hablando en la oración, y el Espíritu Santo me decía: lo que pasa es que subió de nivel y necesita un ángel más poderoso. No, dáselo fuerte a él. Aleluya. Porque tus ángeles están siendo cambiados a medida que tú te metes en la guerra. Dios dice: no, este ángel de sargento ya no es para ella. Necesito un ángel coronel ahora. Necesito un ángel que le vuele la cabeza a cualquier principado que quiera meterse con ella o con su familia. Tú tienes que recibirlo. Mientras más tú comienzas a discernir los códigos de Dios, Dios comienza a darte más respaldo. No creas que los ángeles que Él te pone se van a quedar contigo para el resto de la vida. No, tú vas subiendo de nivel, y a medida que vas subiendo de nivel, Dios, no, ese ángel pelapapa, sargento, ya no. Necesito un ángel que tiene poder, porque mi hija está en otro nivel de gloria. Por eso es que muchos de ustedes, los ángeles, Dios se lo va a remover, se lo va a cambiar. Hay ángeles, amados, hay ángeles visibles. En el 2020 con mi esposa nosotros estuvimos en Brasil. Llegamos a Brasil, y cuando llegamos a Brasil, bajamos del aeropuerto. A mi esposa la detienen y le dicen: no puede entrar a Brasil. Había estado en Chile, de Chile a Brasil. ¿Por qué no puede entrar a Brasil? No puede, necesita una visa. No, los dominicanos no necesitan visa. Hoy en la noche de ayer se terminaron las relaciones de República Dominicana con Brasil y necesita una visa. Escuche eso. El mismo día que iban a un evento, en la noche. Por coincidencia de la vida, yo no fui con pasaporte dominicano, fui con un pasaporte suramericano que yo tenía. Y habíamos 9 personas. Yo entro con mi pasaporte suramericano y mi esposa está ahí detenida. Ustedes se pueden ir, ella no. Nosotros íbamos a un evento empresarial, no era ni siquiera un evento de iglesia, era un evento empresarial. Y cuando salimos de migración de Brasil, ahí en Sao Paulo, los 9 que estaban ahí, los 8, comenzamos a orar. Pasó 40 minutos, nada. 1 hora, nada. 2 horas, nada. Y de repente yo nada más miraba y alzaba la cabecita: ¿se me están llevando a la esposa o qué? Y de repente orando, y aparece una persona que dice: ya mi turno terminó. La persona que estaba queriendo ayudar, ya mi turno se fue. Llega una persona. Cuando llega esa persona, comienza a hablar con mi esposa. Me van a buscar a mí. No sé si ella le dijo o me fueron a buscar a mí. Yo pude estar con ella. Y esta persona, después de 2 horas y media intentándola ver cómo hacer, porque era devolverse 2 aviones de nuevo, y ya no le iba a dar tiempo para llegar al evento, porque se iba a terminar. Era un evento creo que de 2 días, más el dinero que se tenía que buscar. Y ella volver a retroceder para volver a solicitar una visa y todo eso para volver. No iba a valer tiempo. Y de repente comenzamos a orar, amado, y llega otra persona, un morenito. Hay ángeles negros también. Sí, porque hay ángeles negros. Muchos pintan los ángeles rubitos con no, hay ángeles negros. Llegó este morenito, un ángel, amado, y de repente comienza ahí. Y mi esposa estaba como llorando, y él le decía: calma, pero con una tranquilidad en portuñol: calma, garota. No sé si le decía garota o que, calma. Y mi esposa, porque ya se la iban a llevar de una, duró como casi 1 hora queriendo resolver el problema, y no se podía, porque no se podía. Viene alguien de migración, se está llevando a mi esposa de nuevo para mandarle un avión para retrocederla. Faltaban segundos
amado, y como que el Espíritu Santo me prende y yo digo, me pongo a pensar y comienzo a correr yo en migración, que casi me meten preso. ¡Deténganse! Le digo yo, ¿que es un general o qué? Mira, amado, hay cosas que uno hace de locura en el momento. Yo digo, quizás me meten preso aquí. ¡Deténganse! Y les digo yo, y se quedan mirando así. Habían 3 personas, ¿no? 2 de la aerolínea y 1 de migración, que ya se la estaba llevando para devolverla. Y le digo yo, ella puede entrar. ¿Por qué puede entrar? Ella tiene esto y esto. Y le digo yo no sabía nada. Ella tiene una cédula de residencia ecuatoriana, pero yo ni sabía si la tenía. Le pregunto, ¿tú la tienes? Y mi esposa comenzó a buscar en la cartera de una. Encuentra la cédula. Cuando el ángel morenito, ¿por qué no me lo dijiste? No sabía, ahora fue que se me prendió el foco. Se lleva a mi esposa de nuevo y comienza. De repente le dice, como que hace, oh, por fin puede irse. Mi esposa ahí casi que se le dio un llanto, pero de alegría, de 3 horas ahí queriendo y no. Y cuando entra, escuche esto, cuando entra, duramos los días, salimos de Brasil. Cuando quisimos localizar a esta persona para agradecerle porque duró horas ayudándonos. ¿Y usted cree que dimos con él? Hasta el sol de hoy no supimos quién fue. Llegamos para retroceder. Cuando ya vamos a salir de Brasil, no quieren dejar salir a mi esposa. El problema era con mi esposa. Escuche esto. A ella la admitieron en Brasil, pero nunca le pusieron sello. No sabemos ni quién fue esa persona. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no le podían dar una salida si no tenía una entrada. Entonces, cuando me están diciendo, y nos pidieron hasta el boleto aéreo donde vinimos, porque ustedes saben que hay muchas personas que se cuelan a Brasil por Chile y por Paraguay de manera ilegal por tierra. Y nosotros tuvimos que justificar, y gracias a Dios teníamos las copias de los boletos aéreos para que se dieran cuenta que días anteriores habíamos llegado en esa aerolínea, por ese avión, ella venía en ese asiento y tuvimos que enseñárselo. No, pero es que aquí no registra nada. Yo le decía, allá problema de ustedes, yo no sé, aquí nosotros entramos y vinimos, es su problema, yo le decía. Y yo decía, ay, lo que hizo este angelito. Le dio la entrada a Brasil. Y nunca, es como que ella nunca entró a Brasil, pero estuvo en Brasil 9 días. Es lo que le decía. Eso me faltaba. Cuando ella tiene la cédula de residente, los países suramericanos tienen algo que se llama el Pacto Andino. Yo creo que Venezuela también lo tiene con que tú puedes con el pasaporte o hasta con la cédula. Yo pude viajar porque yo entré como ciudadano colombiano. Yo tengo una ciudadanía colombiana. Yo fui con mi pasaporte colombiano. Yo tengo ciudadanía colombiana, residencia ecuatoriana, dominicano y americano ahorita pronto. Nombre de Jesús. Nos faltó hacer un hijo en Brasil, mi esposa y yo. Escuche esto. Llegamos, por eso que le estoy diciendo, me aguantan unos minutos más, porque se me fue un tiempito en este testimonio. Pero es para que usted entienda, amado, que a veces nosotros queremos ver ángeles ardientes. Hay ángeles. Algunos, dice la Biblia, sin saberlo, operaron ángeles. Usted no sabe cuántos ángeles usted se puede encontrar. Pídale a Dios que le abra los ojos. Después nosotros comenzamos, no, esto fue un ángel. Hay personas que han tenido intervención en aviones de ángeles que les sirven, que son de que ángeles azafata, y le preguntan, y esa azafata no, ni trabaja en la aerolínea. Ángeles que toman forma humana para poder hacer algo. Ahora, ¿por qué Josué necesitaba a Jesucristo como un guerrero con una espada desenvainada? Porque en ese momento Josué necesitaba elevar el autoestima de guerrero, porque en su mente pensaba que era imposible que la muralla de Jericó cayeran con las herramientas que tenían. ¿Usted me está entendiendo? No todo el tiempo Jesús se te va a aparecer como guerrero. ¿Por qué se le apareció a Joyce como médico? ¿Y por qué le dijo todo va a estar bien?
porque él sabía que esta mujer por los años siguientes iba a necesitar esa palabra que la sostuvo cuando sepa que aún estando joven con hijo pequeño iba a quedar en una silla de ruedas. Elías está en la cueva, el hombre de fuego, el hombre de torbellino, el hombre de terremoto, y de repente pasó un fuego, y dice la Biblia, y Dios no estaba en el fuego. Pasó un torbellino y Dios no estaba en el torbellino. Pasó un terremoto que tumbaba las montañas y Dios no estaba. Y de repente pasa un silbo apacible y dice que Elías salió de la cueva, se cubrió y se postró y adoró. Ahora, ¿por qué usted cree que Dios no se le presenta a Elías como el hombre de fuego? Porque en ese momento Elías estaba pasando por una situación de depresión crónica y él necesitaba al Dios que se mueve en el silbo apacible.